Pensaba en esto el otro día que salí con mi sobrino. Me lo prestaron un rato, se quedó aquí en mi casa y estaba desesperado por salir al parquecito que tenemos en el conjunto, uno pequeño con unos juegos. Y resulta que, bueno, yo salí con mi mascarilla, él también, empezamos a jugar y en una partecita del parque hay unas gradas de césped. Entonces, de pronto, en lo que estamos jugando, apareció otra niña del conjunto, más o menos de la edad de él, 3 4 añitos, y los dos empezaron a matarse de la risa mientras se rodaban por las gradas de césped, fascinados. Eh, de esas cosas sencillas con las que los niños se divierten. Entonces saltaban desde las 2 3 graditas de césped como si fuera la altura más impresionante del mundo, y luego se rodaban, y luego saltaban, y luego se rodaban, hasta que un momento los dos se paran y la niña hace algo que para mi sobrino fue un poco extraño. Baja la manita y le coge la mano a él y le dice saltemos, y él como que se sintió raro por la mano y le suelta la manito y le dice, no, salta tú, y le empuja un poquito nada más, un poquito desde el hombro. Y la niña le regresa a ver con una cara de enojo, y algo le dijo, no le alcancé a entender qué, porque es una pulga y se fue un metro más allá. Entonces mi sobrino puso cara de extraño, se fue de nuevo lo de la niña le regresó de nuevo, y se fue 2 metros más allá. Y mi sobrino empezó a caminar para allá y ella se volteó y le dijo, ¡ah, ya, ya! Y se fue corriendo hasta el final del jardín. Y mi sobrino me regresa a ver y me hace por primera vez en su vida, me imagino, pero no será la última, la pregunta que muchos hombres triste y a veces cruelmente tendremos que enfrentar a lo largo de nuestra vida. ¿Qué hice? Literalmente el enano me ve y me dice, ¿pero qué hice? Y yo, en lo profundo de mi corazón, dije, ok, esta es la primera vez que mi querido sobrino se enfrenta a esta pregunta que vendrá a lo largo de su vida frente a muchas situaciones con mujeres de, ¿pero qué hice? Y hay ese tipo de preguntas extrañas, chistosas y hasta crueles que a uno se le repiten a lo largo de la vida. Yo dije, bueno, tiene que aprender a hacer lo correcto también. Entonces le dije, mira, creo que la niña se enojó porque tú le quisiste empujar. Si tú le pides disculpas, probablemente ella ya no quiera alejarse y quiera seguir jugando contigo. Entonces se da la vuelta y le dijo, perdóname, discúlpame, fue sin querer. Y la nana le regresó a ver y le dijo, ya. Y listo, se fueron a juntar, todo pasó y siguieron tranquilos. Pero en la vida enfrentamos ese tipo de preguntas medio recurrentes. Y no les recomiendo, por favor, traten de evitarlo. La gente tiende a alocarse en estas épocas pseudo navideñas. Y había una especie de auge nuevamente por el famoso Black Friday hace unos días. Y por mera coincidencia, mi esposa y yo salimos a comprar un café porque teníamos que ir a ver algo de su oficina. Y alcanzamos a pasar por el frente del centro comercial y en la parte de abajo que está la juguetería. Habían cantidades masivas de personas, imagino, esperando poder comprar alguna promoción de Black Friday de juguetes para gastar en esos juguetes plata que probablemente no tienen y endeudarse más. Porque veías que nadie o muy pocos tenían real cara de felicidad. En eso alcanzo yo a ver a una pareja que se acercaba hacia nosotros, probablemente acerca del auto de ellos, y efectivamente se acercan a su auto y escuchaba que los dos discutían y entonces ella le dice, pero es que es porque somos pobres, pues, ¿por qué miércoles? Y perdón la palabra, pero ella dijo uno más fuerte, es que ¿por qué miércoles somos pobres? Y él se dio la... Ahí me escuchan, ya. Y ella se enojó y le dijo, por qué miércoles somos pobres? Y como les decía, él se dio la vuelta hacia la puerta del conductor, paró, le regresó por encima del auto y le dijo, perdóname, pues por no poder darte una buena vida. Y yo decía, ouch, esos son el tipo de discusiones que duelen mucho en el matrimonio, que te sacan cosas dolorosas, frustraciones. Y, y mientras pensaba en esto, hacia este tiempo de reflexión en la palabra de Dios,
Me imaginaba a Jesús hablando con la gente en una época de profundas necesidades, donde la gente le estaba pasando muy mal. Jesús viajaba por toda la región de Galilea y dice Mateo capítulo 4, verso 23 hasta el 5:2, que él viajaba por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino, y la gente inteligente, profesional, hermosa, rica y con una vida muy próspera se le acercaba. Y Jesús les decía, bienaventurados ustedes, gente hermosa, talentosa, perfecta y popular, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y si alguno de ustedes conoce algo de Biblia, saben que no es lo que realmente el texto original dice. Jesús en esa época de dolor, de escasez, de opresión, donde su pueblo estaba siendo gobernado cruelmente por el Imperio Romano y la gente sufría mucho de escasez, de enfermedades, de falta de recursos, problemas sanitarios y demás, no fue lo que Jesús dijo. Jesús lo dijo de esta forma. En la versión original y correcta, Mateo 4:23 en adelante, dice, Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia del reino, y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto, la gente comenzó a llevarle, ¿a quiénes? Comenzó a llevarle a los que estuvieran enfermos, y él los sanaba. Cualquiera que tuviera una enfermedad o dolor, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. La gente rechazada, la gente que no valía nada en esa sociedad, la gente que no tenía una buena vida. Numerosas multitudes los seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Y empieza el capítulo 5 de Mateo diciendo, y cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó, y sus discípulos se juntaron a su alrededor, y él comenzó a enseñarles a sus discípulos y a estas multitudes. Pero ¿quién estaba en esas multitudes? Como ya les dije, no estaba la gente rica, perfecta, hermosa, súper inteligente, capaz, destacada y con una buena vida. Era gente necesitada, pobre, herida, gente que no olía bien, gente que probablemente no se comportaba bien, gente que no tenía gran educación, gente que no lograba mantener su trabajo, gente que probablemente sufría de vicios y adicciones producto de su desesperación, gente que cometía errores constantemente, gente que estaba molesta con la vida y frustrada, gente que estaba sin esperanza incluso. ¿Y qué clase de buenas noticias puede tener Jesús para gente así? Que está desesperada, que está angustiada, que le está yendo muy mal, que las cosas se les han puesto difíciles. Y en medio de esas multitudes, con toda esta gente, ¿qué podría decirles Jesús? ¿Qué clase de buenas nuevas, como decía el texto, podría ofrecerles Jesús a estas personas? Y el discurso más grande de toda la historia, porque así se le conoce el discurso de Jesús del Sermón de la Montaña, empieza de una de las maneras más inusuales registradas en la historia, porque empieza justamente en el verso 3 con Jesús diciendo, bienaventurados o dichosos, felices, alegres, los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados, dichosos, bendecidos. En la Biblia, esa palabra bienaventurado se conecta sin duda alguna con una pregunta que yo creo que atormenta a toda la humanidad y nos sigue atormentando hasta el día de hoy. ¿Quién tiene la buena vida? ¿Quién se puede dar la buena vida? ¿Quién tiene una vida súper cómoda, súper chévere, sin ningún problema ni dificultad? ¿Quién tiene esa vida que todos los demás quisieran? ¿Quién la está pasando realmente bien? Y quizás en estos días de tanta dificultad, de crisis, de horas extra de trabajo, de tratar de cuadrar horarios entre nuestra vida personal y nuestro desempeño laboral, hemos consciente e inconscientemente planteado esa pregunta. ¿A quién le está yendo bien? Porque yo siento que a mí no. ¿Quién está teniendo una buena vida en esta pandemia? Porque yo creo que yo no.
Los más grandes filósofos de la historia han tratado de abordar esta pregunta y encontrar una respuesta. La versión de la psicología moderna apela muchísimo y vehementemente trata de encontrar una respuesta sólida a esta pregunta: ¿quién tiene una buena vida? Y gran parte de nuestra sociedad posmoderna occidental gira alrededor de esta pregunta y de qué ofrecerte para conseguirla. Y podemos verlo en publicidad, en imágenes, en música, etc. Pero en medio de esta crisis parece que son muy pocos los que realmente tienen acceso a esa buena vida. Y con frecuencia el resto de nosotros, insisto, consciente o inconscientemente, nos preguntamos: ¿quién tiene esa buena vida? ¿Quién es bendecido? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué parece que otros fueran más bendecidos que yo? ¿Por qué a otros les va mejor que a mí? ¿Por qué otros tienen lo que yo no tengo? Pero, si le preguntáramos a Jesús, ¿quién es bendecido? ¿Quién tiene esa buena vida? Jesús respondería de manera diferente. Jesús respondería: los pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? Por si acaso, y yo sé que su instinto debe de estarles diciendo esto, ¿no? Los pobres en espíritu no suena muy chévere, no suena muy popular, no suena como la mejor cosa que te pase en la vida. Y de hecho es correcto. Ser pobre en espíritu no puede ser una buena cosa. No lo es ahora, no lo era en la época de Jesús. Si queremos entenderlo mejor, es como si Jesús estuviera diciendo: todos los bienaventurados, los inútiles espirituales, todos los que están en bancarrota espiritual, los que no saben nada sobre la Biblia, los que no saben qué decir si les piden hacer una oración, los que creen que las epístolas eran las esposas de los apóstoles, esos que creen que no tienen nada que ofrecer espiritualmente hablando, ni financieramente hablando, ni socialmente hablando, porque un pobre en espíritu en la época de Jesús probablemente era también un pobre financieramente hablando. Y Jesús le dice a esas personas: bienaventurados, dichosos, fieles, ustedes inútiles y pobres. ¿Por qué? Bueno, y aclaro, este punto es muy importante. No es que Jesús les dice que ellos son bienaventurados y dichosos por ser pobres, por si acaso. Sería un poco absurdo. Jesús les dice que ellos, siendo pobres, son bienaventurados porque ahora, mediante Cristo, la posibilidad de una vida en la presencia, en el amor, en el favor, en el poder, en la guía, en la fuerza del Dios Todopoderoso, es posible para los pobres. Que una vida con la gracia, la fuerza y las bendiciones de Dios ya no es solo accesible para los que merecen tener una buena vida, sino para los pobres y los que no tienen esa perspectiva tan mundanamente brillante de lo que una vida buena debería ser. Los pobres en espíritu son llamados bienaventurados por Jesús. No porque ellos tengan ninguna condición meritoria, no porque ellos se lo merezcan, sino precisamente a pesar de la deplorable condición en la que se encuentran, el reino de Dios se les ha acercado mediante Cristo Jesús y la redención que solo Él puede ofrecer. Esta gente es a la que Jesús busca. Es la gente a la que Jesús llama para que sean sus discípulos, es la gente que Jesús quiere usar para que sigan esparciendo su mensaje de salvación y sanidad en un mundo que está quebrado. Y Jesús contrasta sus bienaventuranzas con los estándares que el mundo ha establecido para definir quién es elegible para tener una buena vida. El mundo en el que vivimos, lejos de Dios, siempre tiene una lista bastante extraña de quiénes son considerados bendecidos, quiénes son los bienaventurados, quiénes son los dichosos, quiénes son los que están viviendo una buena vida. Y ustedes y yo lo hemos visto. El mundo nos dice que son bendecidos, bienaventurados los que tienen talento, los CEO, los VIP, los MBA, los PhD, los delgados y que están fit, bendecidos los que tienen un título universitario y mejor si es de una buena universidad, bendecidos los atrevidos y los pilísimas que saben cómo ganarle al sistema, los que tienen contactos o palancas para conseguir en medio de la pandemia donde otros pasan apuros las cosas que ellos quieren a la fuerza, los que tienen miles de seguidores en Twitter o Facebook o mejor Instagram o TikTok. Y todos los que no estamos en alguna de estas listas o categorías somos continuamente atormentados por la idea de
ups, caray, pues entonces no soy elegible para tener una buena vida, porque muchas de estas cosas yo no las tengo o no las cumplo. Pero entonces llega Jesús y dice, no, déjame decirte que el mundo está equivocado. Déjame decirte, dice Jesús, ¿quiénes son realmente bendecidos, bienaventurados, dichosos? Son todos los que están viviendo bajo el reino de Dios. Porque lo que sea que ese mundo les ofrezca a esas personas para que les aparente ofrecer o brindar una buena vida, es temporal, es efímero, es perecible y no les va a llevar más allá de esta vida. No será parte de su eternidad. Pero Jesús insiste en que todo el que se aventura a la maravillosa experiencia de interactuar diariamente con Dios, de encontrar esperanza en Él, fortaleza en Él, milagros en Él, provisión en Él, los que por esa relación con Dios pueden ver cómo Dios hace que lo que hay allá arriba venga aquí abajo. Que lo que realmente ocurre y necesita el corazón humano sea satisfecho. Jesús se refiere a todos los que le han rendido a Dios la carga de su propio ego, todos los que ya no tienen que cargar con las absurdas expectativas del mundo sobre sus hombros, todos los que han aprendido a vivir agradecidos, agradecidos por todo lo que Dios les ha dado. Algo que él y ella, por cierto, ni siquiera merecía. Todos los que han aprendido a vivir agradecidos, entendiendo que su vida está segura, no porque tienen ahorros o negocios o conexiones o posesiones o palancas o títulos, sino que saben que su vida está segura porque no hay nada que los pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Todo el que ha puesto a Dios como su esperanza y le ha entregado la dirección de su vida y lo ha puesto a cargo. Todo el que entiende que vivir bajo el reino de Dios es vivir bendecido sin importar lo que pase en las aparentes circunstancias que lo rodean. Todo el que sabe, por la gracia, misericordia y poder de Cristo, que su futuro está seguro, su presente ha sido redimido y su pasado ha sido perdonado. Jesús está diciendo todo eso en las bienaventuranzas. Y quisiera, queridos amigos y amigas, para saludar, pedirles que durante esta época de Navidad, de diciembre que estamos empezando, no se dejen ganar, no se dejen vencer, no se dejen atormentar. A pesar de que tenemos muy buenas noticias, ustedes vieron el reporte que nos llegó del equipo financiero, que busca siempre hacer fielmente su trabajo, de que este mes los ingresos nos permitieron recibir en nuestros salarios del 103%. Es una buena noticia en un mes difícil. Es una buena noticia en medio de esta crisis. Es una buena noticia saber que las inspecciones que el Ministerio de Educación ha estado haciendo como parte de su proceso normal hasta ahora van bien y las hemos pasado. Es buena noticia saber que tenemos algunos compañeros nuevos que vamos a presentar en un momento. Tenemos cosas buenas por las cuales estar felices, aparte de todo lo que les acabo de decir en este mensaje. Y quiero pedirles que en este tiempo, en lugar de dejarse ganar por todas las ofertas que el mundo les va a plantear de las cosas que ustedes no tienen y que les hacen falta para ser felices, para ser dichosos, para tener la buena vida y seguir dejándose arrastrar por esta visión de que cuando tenga eso voy a tener una buena vida, ustedes hagan una pausa y, ¿por qué no?, se tomen un tiempo para estudiar el capítulo 4, 5 y 6 de Mateo y se den cuenta de que Jesús dice claramente que hay una mejor forma de encontrar la buena vida, una que brote de adentro hacia afuera y no que dependa de lo que viene de afuera hacia uno. Jesús está diciendo todo eso en sus bienaventuranzas. Nos dice que hasta las personas más deplorables, las más insignificantes, pueden ser ahora bendecidas en Él y por Él, al tener la oportunidad de ser parte del reino de Dios.